La creación de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera que supervisa diferentes rubros, diferentes actividades, diferentes empresas que se dedican ya sea a la actividad minera, constructora, inmobiliaria, casinos, etc. La ley de UIF determina ciertos parámetros. Lean esta resolución también, ¿eh? Resolución 789/2018 de la SBS, que determina que una persona jurídica tiene que cumplir con ciertos estándares de calidad para poder, por ahí, no ser responsable penalmente. Por ejemplo, tiene que tener, en caso corresponda, un oficial de prevención, que es la persona encargada, ¿qué cosa? De ver que la persona jurídica realice sus actividades conforme a ley. Si es una empresa minera, que requerirá, por ejemplo, permisos del Ministerio de Energía y Minas, requerirá también, ¿qué cosa? Un manual de organización y funciones, requerirá diferentes permisos para exportar minerales. La normativa te otorga diferentes estándares para que la persona jurídica pueda realizar su actividad sin ningún inconveniente. Si no cumples con estos estándares, no puedes excusarte y en decir que no sabías que tenías que cumplir con tal normativa. Por lo tanto, a partir de esta, es que la persona jurídica comete delito. Y aquí el término, al menos yo entiendo así el derecho penal económico, no es que la persona jurídica cometa delitos, porque la persona jurídica no tiene, repito, propia capacidad locomotora. Desde mi punto de vista, la persona jurídica va a ser responsable penalmente, ¿correcto? La persona jurídica siempre va a ser responsable penalmente en caso nos encontremos frente a este escenario. Porque si bien es cierto, uno me dice, pero la persona jurídica no comete delitos. Es correcto, la persona jurídica no los comete porque siempre va a depender de una persona natural que esté de atrás. Un directivo, un administrador, un gerente general, un apoderado, etc. Pero la persona jurídica bajo esta postura sí responde penalmente. Entonces el brocardo latín, a aquellos que les guste el latín, societas delinquere non potes, es correcto, pero ahora hemos cambiado a otro brocardo en latín. Societas delinquere et punire. La persona jurídica que delinque es responsable. Sigue sin cometer delitos, pero sí es responsable penalmente. Y aquí, con esto, introducción, pasamos a las diapositivas, estimados amigos. Una vez mencionado lo que les acabo de señalar dentro de la pizarra sobre las razones por las cuales la persona jurídica ya comete delitos, si es que nos encontramos en un escenario que la persona jurídica es posible responsable de algún delito que se le viene investigando, uno se pregunta a simple vista, ¿y cómo es el tratamiento procesal? ¿No es así? ¿Cómo es el tratamiento procesal de la persona jurídica? ¿Por qué la persona jurídica puede ser sujeto pasivo del proceso penal, como un simple investigado? Miren aquí, yo les he plasmado, les he resumido para que ustedes ya no investiguen más, aquellos que no tienen tiempo, que están trabajando, acá les dejo resumido. Miren, hay dos formas de procesar a la persona jurídica. Dos formas, nada más, no existen más. Dos formas bastante puntuales y bastante precisas. Hay una forma de imputación a la persona jurídica conocida, llamada como responsabilidad vicarial o también llamada responsabilidad heterónoma, que esta la encontramos plasmada en el artículo 105 y 105A del Código Penal de 1991. También conocida las consecuencias accesorias, ¿correcto, estimados amigos? La primera fórmula de imputación la encontramos en el artículo 105 y 105A del Código Penal. La segunda fórmula de imputación, paréntesis, esta está vigente desde que el Código Penal entró en vigencia en 1991, ¿ah? Ojo, la segunda fórmula de imputación a una empresa, también llamada responsabilidad autónoma de las personas jurídicas, la encontramos en la ley 3424 y sus modificatorias. Esta ley se promulgó en el año 2016, pero entró en vigencia en el año 2018 y su reglamento un año después. Estas son las dos formas de imputación, las dos fórmulas de procesamiento de una persona jurídica en el Perú. Entonces, este es un término que, modestia aparte, yo lo he acuñado desde mi tesis de pregrado, donde contenemos una convivencia legislativa. Una convivencia legislativa en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, porque a simple vista ahora uno se preguntará, ¿y en qué momento aplico esta o en qué momento aplico la otra? ¿Por qué aplico esta y por qué aplico la otra? ¿Cuál es el criterio de diferenciación entre una y otra?
Para esto, otra vez, más práctico, vamos para la pizarra. La mota está por ahí. No hay por aquí una mota. Ahí está la mota. La mota. Es cosa que pasa en vivo, amigos. Vamos para la pizarra para hacer el criterio de diferenciación de las fórmulas de imputación de las personas jurídicas. Miren ustedes, estimados amigos. Como les acabo de señalar, hay dos fórmulas de imputación, ¿correcto? Las consecuencias accesorias, también llamadas responsabilidad vicarial, que le encontramos en el artículo 105 y 105A del Código Penal. Y también tenemos la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas encontradas en la Ley 3424 y su reglamento. Entonces uno se preguntará, ¿en qué momento utilizo otra y en qué momento utilizo una de ellas? Miren ustedes, voy a ser bastante práctico con esta línea de tiempo, ¿correcto? Miren, del año 2018 hacia adelante van a ser aplicables las sanciones para las personas jurídicas con la ley 3424, ¿correcto? A partir del año 2018, cualquier persona jurídica que haya cometido un delito a partir de este año va a ser sancionable con la ley 3424, por una cuestión de principio de ¿qué? De temporalidad de la norma, ¿no es así? Y también por prohibición de irretroactividad. Miren, pero no es que se aplique para cualquier clase de delitos. La persona jurídica solamente va a responder penalmente por lo que se señala en el artículo 3 de esta norma, de la ley 3424. Va a responder por el delito de lavado de activos, va a responder por el delito de financiamiento del terrorismo, va a responder por el delito, todas las modalidades de cohecho, va a responder por colusión, va a responder también por contabilidad paralela y un par más. Hay una lista puntual de aquellos delitos por los cuales la persona jurídica va a responder penalmente bajo la ley 3424, siempre y cuando hayan sido cometidos a partir del año 2018 hacia adelante, ¿correcto? ¿Y qué pasa con los hechos que han ocurrido antes del año 2018? Pues aquí aplicamos artículos 105 y 105A del Código Penal, ¿correcto? Y aquí aplico ¿qué delitos? Para todos los delitos, a excepción, obviamente, los que estipula la norma a partir de ese año. Entonces, por ejemplo, una persona jurídica cometió un delito en el año 2012, ¿correcto? Por ejemplo, estuvo involucrado en un delito de corrupción, por una cuestión de temporalidad de la norma, si el hecho cometido en el año 2012 va a ser aplicable con este delito, ¿correcto? Pero si en el año 2020 una empresa se ve involucrada en el delito de corrupción, va a ser investigada por la ley 3424. Entonces, este criterio diferenciador se detiene por dos cosas: temporalidad de la norma y por ámbito de aplicación. Porque supongamos que una persona jurídica cometió en el año 2021 el delito de ¿qué? Por ejemplo, contaminación ambiental. Aunque ustedes no lo crean, a pesar de que el delito de contaminación ambiental es un delito que se comete por excelencia a través de personas jurídicas, empresas mineras, empresas que se dedican a la actividad medio ambiente, el delito de contaminación ambiental no está dentro de la lista de delitos que establece la ley 3424. Por lo tanto, este hecho, con este delito, va a ser investigado con las consecuencias accesorias. Artículos 105 y 105A del Código Penal. ¿Correcto? Ese es el criterio diferenciador entre una fórmula de imputación y entre otras formas de imputación de las personas jurídicas, estimados amigos. Otro dato adicional para ustedes, nada más porque me caen bien. Miren, por ejemplo,
Todos los delitos que están siendo investigados a través de esta norma, que es la ley, las consecuencias accesorias 105, 105A, para que la persona jurídica sea responsable, su director, su gerente, su apoderado, tiene que ser condenado. Porque si la persona natural que facilitó el delito a través de la empresa, que cometió el delito a través de la empresa o que ocultó el delito a través de la empresa no es condenada, es absuelta, no se va a poder aplicar consecuencias accesorias y la persona jurídica va a quedar impune, va a quedar libre, limpia, no va a haber nada. A diferencia de la ley 3424 que entra a partir de enero del año 2018, la persona jurídica es independiente. No depende de su director, no depende de su gerente, no depende de su apoderado. No importa si es condenado o absuelto. Aquí lo que tenemos que ver es que la persona jurídica cumplió con los estándares que su organización le especifica. Por ejemplo, tiene todos los manuales en regla para prevenir delitos, su actividad está prescrita, capacita a sus trabajadores, trata de evitar que cualquier daño o sea ocasionado. Trata de evitar un delito dentro de su actividad económica. Y aquí la persona jurídica, si no cumple esto, es responsable penalmente sobre cualquiera de estos delitos cometidos. ¿Correcto, estimados amigos? ¿Se entendió hasta aquí? Consecuencias accesorias, responsabilidad autónoma de personas jurídicas. Este es el resumen que les he dado. Vamos para la pizarra, estimados amigos, una vez más. Cualquier consulta, cualquier duda, por favor, en la caja de comentarios que culminando la sesión las voy a absolver sin ningún problema. Miren ustedes. Como les acabo de señalar, existen dos fórmulas de imputación, lo que se le conoce como convivencia legislativa, que es un término que se utiliza para entender que la persona jurídica puede ser responsable en el proceso penal de dos maneras. Ya he explicado en qué momento se aplica cada una de estas, cuáles son sus criterios diferenciadores, y ahora vamos a pasar a hablar de cada una de esas para entender mejor cuál es el fundamento y para qué sirve cada una de estas fórmulas de imputación. Primero, responsabilidad vicarial o también conocida como responsabilidad heterónoma. Tenemos aquí una base legal bastante concreta que les he traído el día de hoy. Por ejemplo, como señalé, las consecuencias accesorias plasmadas en el artículo 105 y 105A del Código Penal existen desde la vigencia del Código Penal que tenemos actualmente contemplado, del año 1991. La novedad de ese código, bueno, del actual código que tenemos, pero que ha tenido tantas modificaciones que parece nuevo, pero la novedad que tuvo en ese momento que entró en vigencia en el año 1991 fue las consecuencias accesorias. Desde ahí ya se comenzaba a hablar más o menos sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Porque, y aquí también un comentario aparte, las consecuencias accesorias, que es una sanción hacia las empresas, ¿qué cosas son? ¿Son penas? ¿Son medidas de seguridad? ¿Son sanciones administrativas? ¿Qué cosas son? Según Percy Arcea Cavero, un maestro, uno de los mejores exponentes en derecho penal económico, señala que las consecuencias accesorias son un tipo de penas especiales, y eso también está plasmado dentro del Acuerdo Plenario 7/2009, que habla acerca de las consecuencias accesorias. ¿Por qué? Uno dice, ¿es pena? No, no es pena, porque si nosotros leemos nuestro Código Penal, en las clases de penas que tenemos la pena de privativa de la libertad, tenemos la pena limitativa de derechos, tenemos la pena de multa y otra más, no encontramos las consecuencias accesorias. Entonces no podemos decir que las consecuencias accesorias son pena, no puede ser. Otro criterio. Entonces, las sanciones, las consecuencias accesorias para las personas jurídicas son sanciones administrativas. Uno se pone a pensar y dice, si es una sanción administrativa, por criterio, las sanciones administrativas se pueden cuestionar a través de una acción administrativa ante el Poder Judicial, las famosas ACA, ¿no? Si una entidad administrativa emite una sanción, apelo ante el Tribunal de Sanciones de esa autoridad administrativa y emite una sanción administrativa, yo puedo cuestionar ese fundamento en el Poder Judicial a través de una acción contenciosa administrativa y tratar de buscar la revocación de esa sanción.
Pero en el presente caso, la consecuencia accesoria se impone en el proceso penal, ante un juez penal, en el Poder Judicial, y no podría ser considerada una sanción administrativa porque no la podemos cuestionar a través de una acción contenciosa administrativa. Por otro lado, algunos decían, entonces es una medida de seguridad, porque la persona jurídica es considerada un sujeto peligroso en la sociedad, porque comete delitos, porque facilita la comisión de hechos delictivos, porque se puede ocultar delitos. Entonces, una medida de seguridad. Tampoco. La persona jurídica y el Persia C. Caballero señalan que no puede ser considerada tampoco una medida de seguridad, porque como ustedes saben, las medidas de seguridad son impuestas para personas inimputables, para personas peligrosas. Y existe un proceso especial de medida de seguridad. Y en el presente caso, las personas jurídicas no están a través de un proceso especial, están otra vez ante un juez penal, en un proceso penal, y hay una condena penal. Por lo tanto, y tampoco son personas naturales para determinar su incapacidad, ¿correcto? Así que no puede ser consideradas tampoco unas medidas de seguridad. Es por ello que hay un consenso dentro de las consecuencias accesorias que su correcto término vendrían a ser un tipo de sanciones penales especiales, ¿correcto? Estas sanciones penales especiales, consideradas las consecuencias accesorias, ha tenido también su fundamentación en la ley penal tributaria.